entre los tantos relatos que nos han enviado, hemos recibido uno que pertenece a Alejandra, que nos cuenta que nos escucha siempre. Ella tiene 36 años, y bueno, nos cuenta que ella es hija única, que se crió con sus padres hasta que, bueno, ellos murieron. Ella se casó hace poco tiempo, hace algunos años, hace 4 años, pero ella quedó en su casa, que era la casa de sus padres, viviendo sola prácticamente por casi 4 años. Y la experiencia que nos cuenta sucedió allí en esa casa, en la que ella se había criado y en la cual jamás o en la cual jamás le había pasado absolutamente nada relacionado a lo paranormal, más allá de algunos hechos aislados como ruidos durante la noche, alguna puerta tal vez que se abre o situaciones por el estilo, pero nunca le había tocado vivir una experiencia paranormal más allá de eso. Unos 2 años aproximadamente después de la muerte de su papá, que es el que murió después, cuando ella ya estaba sola en esa casa, comenzaron a pasar situaciones realmente extrañas, ¿no? Ella me contaba que lo primero que le sucedió y que ella supo que se trataba realmente de algo paranormal, de alguna situación especial, porque antes de eso había escuchado algunos pasos en la casa, había escuchado el sonido de, por ejemplo, ella dice que habían unas botellas de plástico que en medio de la noche se cayeron, y a todos esos ruidos nocturnos le buscaba ella alguna explicación. Lo de la botella era fácilmente justificable con el viento, con cualquier tipo de, ¿no?, de estas situaciones. Incluso ella tenía un gato en la casa, ¿no? Entonces pensaba que tal vez podía ser eso. Una noche sintió muy claramente que intentaban abrir la puerta que había sido de sus padres. Bueno, ella mantenía aquella puerta con llave y pensó en algunos momentos que tal vez se trataba de su papá, de su mamá, que todavía no habían abandonado la casa, y ideas de ese tipo, ¿no? Pero una noche, luego de volver de haberse juntado con su grupo de amigas, volvió cerca de las 2 de la mañana, entró a la casa. Aquella casa tenía toda una tapia hacia el frente, con solamente una puerta de ingreso. Incluso no tenía ni siquiera un portón como para garage, ella no tenía auto. Entonces era toda una tapia con la puerta en el medio. Ella ingresaba y era como un pequeño patio de unos 4 metros antes de ingresar a la casa en sí. Ella ingresaba en el terreno, había como un pequeño patio, y recién después de eso estaba el ingreso a la casa, una casa que tenía muchos años, no era muy grande la casa tampoco, ¿no? Ese pequeño patio que tenía ahí adelante, de unos 4 metros aproximadamente, había muchas flores, la mayoría de ellas que habían quedado, plantas que había puesto su mamá o que había puesto su papá también en algún momento. Habían un par de plantas de rosa, unos malbones, algunas plantas con flores, ¿no? Esa noche llegó, pasada las 2 de la mañana, entró hasta ese patio, caminó hasta la puerta de ingreso de la casa y fue directo al baño. Cuando estaba dentro del baño, ella, con la puerta abierta, está absolutamente sola en la casa, estaba con la puerta abierta, y ella estaba, bueno, en un momento asegura que
estaba mirando, no sabe si el espejo o la pileta, y vio de reojo cruzar una sombra delante de la puerta. Inmediatamente sintió un frío que le recorrió el cuerpo. Ella dice, eso me dio o me indicó a mí, o me hizo pensar que no se trataba ni de mi mamá ni de mi papá, porque sentí un poco de miedo en ese momento. Salí del baño, apagué la luz, dejé la luz de la cocina comedor prendida, me metí a la pieza. En la pieza tenía la televisión, prendí la luz y la televisión. Me acomodé para dormir, tratando de no dar demasiada importancia a lo que había sucedido, y me metí en la cama, con la puerta cerrada. Y estaba viendo televisión. Y en un momento, ella recuerda que sintió unos pasos dentro de la casa, en lo que sería la cocina. Y esto, por supuesto, la puso alerta, y estaba como tratando de escuchar todos los sonidos que había en la casa, cuando de pronto un banquito que había dentro de su habitación se deslizó, como si alguien lo hubiera movido aproximadamente 1,5 metros, pues estaba puesto casi en un ángulo de la habitación, y tenía sobre ese banquito un florero que se cayó cuando el banco se movió, por supuesto, al piso, y no se rompió porque el florero era un florero tipo de acrílico o algo parecido, pero cayó al piso. Y ella se asustó muchísimo porque vio, sin comprender cómo sucedía aquello, el desplazamiento de ese banco, como si alguien lo estuviera moviendo, por más de 1,5 metros. Y sintió muchísimo miedo. Tenía la luz que había prendido, la televisión, y eso le facilitó ver que no era su imaginación, sino que aquel movimiento había sido real, y el banco quedó allí, casi junto a la puerta de ingreso a la pieza. Se quedó mirando sin saber qué hacer, y se puso a rezar esa noche, pero no pasó nada más. Se durmió ella esa noche con mucho miedo, con la luz prendida y la tele también. Y a la mañana siguiente, cuando se despertó, el banco, aquel banquito que ella había visto moverse, estaba puesto en la esquina con el florero encima, tal cual ella, lo había dejado allí en ese lugar, ¿no? Dudó por un momento si ella se lo había imaginado, o en el momento en el que dormía, alguien volvió el banco al lugar con aquel florero que tenía encima. Le quedó la duda, pero fue para ella, sentía que no podía ser que se lo haya imaginado, porque ella estaba despierta mirando la televisión. La cuestión es que transcurrió ese día, el día siguiente, y ella recuerda que fue una noche de un martes. Aquella fue la primera situación que la puso en alerta y que le dio mucho miedo, ¿no? Pero la noche de un martes había salido a comprar algunas cosas y se quedó conversando con una amiga suya, una vecina, y se vino adentro porque había comenzado a llover. Se largó una tormenta. Y ella se metió en la casa. Y cuando estaba dentro de la casa, estaba en la cocina, estaba haciendo una pizza, se cortó la luz. Entonces, se asustó un poco con esta situación. La tormenta era bastante fuerte. Y apagó el horno y prendió 2 de las hornallas que le daban un poco de luz allí dentro de la cocina. Imagínense todo este entorno, ¿no? La tormenta, la luz cortada y apenas la cocina iluminada con 2 hornallas de la cocina.
Eh, buscó, pero no encontró, no tenía velas. Y bueno, prendió las otras hornallas también de la cocina para iluminarse un poco mejor hasta que volviese la luz. Pero pasó una media hora, una hora, hora y media y un poco más y la luz no volvía. Y decidió irse a dormir. Entonces tomó un diario, hizo como una pequeña antorcha, la prendió, apagó la cocina y con eso fue iluminándose hasta la entrada a la pieza. Hay una pieza, una vez estando en la pieza, pisó el papel para apagarlo y se metió en la cama. Inmediatamente se metió en la cama. Ella dice que siempre le tuvo mucho miedo a los truenos y aquella noche particularmente los truenos eran bastante fuertes, ¿no? Así que ya estaba con miedo. En un momento, ella tiene la ventana de aquella habitación, da hacia el frente de la casa, que es una ventana amplia, ¿sí? Y bueno, que no estaban cerradas las celosías, es decir, que se podía ver hacia afuera cada vez que había un refusilo, por ejemplo. Y que ella estaba encogida en la cama ya con miedo cuando de pronto un refusilo dibujó una silueta junto a la ventana. Como si una persona estuviera parada allí. Y le dio mucho miedo y preguntó, como en el relato de recién: ¿quién sos? ¿Quién sos? No, tengo miedo, no me molestes. Repetía que tenía miedo. ¿Quién sos?, le preguntaba. Y luego se puso a rezar. Y en lo que estaba rezando, sintió que le agarraron el cabello y le tiraron, pero no fue solamente un tirón, sino que la sostenían del cabello y la tiraban como queriendo sacarla de la cama. Ella se aferraba al espaldar y con la otra mano trataba de soltarse, pero dice que en los manotazos que tiraba, ¿no?, tratando de agarrar su propio cabello, tocó la mano de alguien y asegura que fue lo más helado que tocó en su vida. Dio un grito del susto que se llevó en ese momento y sintió como la soltaba. Se sentó en la cama con la espalda en la pared, en el espaldar, y veía cómo alguien se desplazaba, como una sombra se desplazaba por la habitación hasta quedar en un momento en uno de los rincones. Sintió un sonido que fue el sonido de aquel florero cayendo al piso otra vez, y vio a aquella persona claramente, su silueta, sentada en ese banco. El banquito, la parte de arriba, donde uno se sienta, que era redonda, tenía un movimiento. Un pequeño movimiento oscilaba de un lado al otro, ¿no? Y ella sentía el sonido que se producía, porque esta aparición, o quien fuera, se movía muy, muy despacio, pero el banquito producía un sonido de la madera rozando entre sí, que a ella la alteraba muchísimo, y no sabía qué hacer. Estaba llorando, encogida en su cama, tratando de rezar, hasta que en un momento quiso estirarse para agarrar el cubrecamas que estaba hacia los pies, y sintió como si alguien le hubiera puesto las dos manos sobre los hombros y la presionó contra la cama, y ella no podía moverse. Sintió esa presión en su cuerpo y luego sobre su rostro, es decir, sintió que le taparon los ojos y la nariz.
De cualquier manera la luz estaba cortada, pero ella sintió mucho más miedo aún. Imagínense esa situación. Fue algo extraño, porque ella decía que sentía que el frío intenso de aquello que le estaba tapando la cara, sentía como si la quemara. Y comenzó a gritar, a invocar a la Virgen de Guadalupe, de la cual su madre era muy devota. Y dice que luego de la tercera vez que gritó, que invocó a la Virgen, la soltaron. Ella se quedó llorando, temblando, imagínense, sola en la casa con la luz cortada, e intentaba ver si aquello aún estaba ahí, con los refusilos, que la luz que entraba por la ventana, veía que en aquel rincón donde antes había visto esa silueta ya no estaba. Pasaron los minutos, pasó una media hora, una hora, y sintió ruidos en la casa, pero luego volvió la luz. Y la luz de su habitación estaba prendida, lo mismo que el tele, así que se prendieron inmediatamente y ella sintió mucha más tranquilidad, ¿no? Se levantó y trabó la puerta y se quedó en la habitación rezando hasta que se durmió, mientras afuera, estando sola en la casa, escuchaba ruidos. Aquello le dio tanto miedo que le pidió a sus amigas e incluso a quien hoy es su marido, que en ese momento todavía no eran novios, a Mario, que la acompañara por favor en la casa. Sus amigas accedieron a quedarse cada una de ellas una noche, ¿sí? Y la noche del viernes se quedó Mario con la prima, con la prima de él, que era quien los había presentado. Se quedaron aquella noche allí en la casa. Cada uno de los que estuvieron allí cuentan distintos tipos de experiencia, ¿no? No tan graves tal vez como los que le tocó pasar a la misma Alejandra, pero cuentan que escuchaban sonidos dentro de la habitación, que en un momento en la noche, cuando ya se habían dormido, los despertó el ruido del banquito que se desplazaba por la pieza. Mario, cuando se quedó la noche del viernes con su prima, él durmió en el piso, y Alejandra con la prima de Mario durmieron en la cama, que era una cama de 2 plazas, ¿no? Y él dice que en un momento, ya la madrugada, entrada la madrugada, cuando los 3 estaban dormidos, él sintió como si alguien lo hubiera agarrado de las muñecas. Y también cuenta lo mismo, sintió una sensación de frío, muy extrema, y increíblemente, no pudo ni siquiera hablar, porque él nunca pensó sentir tanto miedo. Cuando abrió los ojos, tenía ante él el rostro de una persona, de alguien muy viejo, según él mismo dijo. Habían dejado en el piso una pequeña lamparita encendida que daba una luz muy tenue dentro de la habitación, pero que le permitía ver con claridad aquella aparición. No pudo ni siquiera gesticular, no pudo hablar a las chicas que estaban a su lado. Se quedó paralizado del miedo. Él dice que pegó un tirón para soltarse de las muñecas, pero era tal la fuerza que tenía que ni siquiera logró mover los brazos. Que esta aparición, de estar junto a él, se desplazó hacia atrás, a donde estaba aquel banco, en cuestión de segundos, como si se tratara de una proyección. Él se sentó en el colchón, se apoyó en la cama y, bueno, comenzó a hablarle a las chicas, y no sabe en qué momento aquella aparición simplemente
bueno, desapareció. Esa imagen desapareció. El día siguiente, día sábado, se reunieron a la tarde, un grupo de amigos, y vino una de sus tías también, y comenzaron a hablar, porque fue extraño, en esa casa jamás había pasado nada malo. Estaban seguros que no se trataba ni del padre ni de la madre, porque imagínense, ¿quién va a pensar que tu mamá o tu papá, una vez que se han marchado, van a asustarte, ¿no? Entonces comenzaron a conversar y a ver qué podría haber pasado, cuál era la situación, hasta que en un momento su tía, una mujer ya grande, una mujer de unos 63 años aproximadamente, le preguntó si ella había llevado a la casa algún objeto últimamente, si le habían regalado algo, si había comprado algo, y ella se acordó en ese instante que había comprado 3 cosas en bueno, no me da el lugar exacto, pero me dice que las compró por un aviso de alguien que aparentemente se mudaba y tenía unos muebles para vender. Lo que a ella le interesaba era un chiffonier que había comprado, y cuando estuvo allí le ofrecieron el chiffonier, un espejo y este banquito que estaba dentro de su habitación por muy poca plata más. Entonces ella decidió llevar las 3 cosas. Y llevó, el espejo no lo había puesto. Estaba junto a una pequeña habitación, un cuartito donde su papá guardaba cosas. Lo había dejado allí. El chiffonier estaba dentro de su habitación. Bueno, allí había guardado parte de sus cosas, y el banco también. Y de acuerdo a los relatos de ella y de las amigas de los que se quedaron allí, llegaron a la conclusión de que aquel banco, precisamente, sería tal vez el que tendría algo extraño, por alguna situación había algún espíritu o algo ligado a eso, ¿no? Ni siquiera lo dudó. En ese mismo momento lo llevaron al fondo y lo quemaron. Esa noche de sábado, sus amigas se quedaron con ella y no pasó absolutamente nada. El día domingo se quedó sola en la casa, pero un poco más tranquila. Se quedó en su habitación mirando tele. Pasó la noche del domingo y no sucedió absolutamente nada. La cuestión es que transcurrieron los días sin que pasara nada más. Ella se quedó con la duda sobre aquella situación. Llamó a la persona que le había vendido aquellos objetos y le contó un poco lo que había pasado. Esta señora, era un matrimonio, quienes le habían vendido estos objetos, le contaron que ese banquito en realidad se los había regalado hacía poco tiempo un vecino de ellos que había fallecido un tiempo después había fallecido, y que ellos estaban vendiendo todo porque se mudaban a un departamentito más chico acá en el centro, y que, bueno, prácticamente no lo habían usado. Se quedaron sorprendidos también con aquella situación. Luego, esta señora le contó que aquel señor que había sido vecino suyo, quien les había regalado, a la familia le había regalado la provincia de Salta, y al morir este señor, sus hijos ya casados dejaron la casa vacía. Venían de vez en cuando, sobre todo un hijo que vivía en la provincia de Salta, venía de vez en cuando a ver la casa que habían puesto en venta, y recuerda que este señor tuvo un pasado relacionado con la magia, con el curanderismo, con ese tipo de cosas, que
bueno, al parecer con los años y con la enfermedad que tuvo, dejó de practicar, pero aparentemente aquella situación estaría ligado con eso, ¿no?